Muy buenas. Hoy voy a dedicar una lectura a mi prima Rosana, que es psicóloga, del alma de Aristóteles. Vamos a leer lo que pueda hasta que nos dé la garganta. Libro primero, capítulo 1. Nosotros consideramos todo conocimiento como algo bello y valioso, pero dentro de ello consideramos que uno es más que otro, sea en virtud de su mayor exactitud o bien porque dice referencia a cosas más altas y más maravillosas. Bajo estos dos puntos de vista, es razonable mirar la investigación o el estudio del alma como de primera importancia. Por lo demás, este estudio parece aportar una importante contribución al conjunto de la verdad, y en particular al estudio de la naturaleza. Pues la vida animal tiene en el alma su principio en algún sentido. Por eso intentamos examinar e investigar en primer lugar la naturaleza y esencia del alma y luego sus atributos esenciales. Entre estos últimos, algunos parecen ser afecciones peculiares del alma, mientras que otros parecen corresponder igualmente a las cosas vivas, en virtud del alma. Pero el conseguir una creencia firme en estas cosas está plagado de dificultades por todas partes. Este estudio, que trata de la esencia y la naturaleza esencial, como digo, es común a otros órdenes de las cosas, y se podría suponer que existe un método aplicable a todas las cosas cuya naturaleza real deseamos comprender, igual que la demostración lógica se aplica a todos sus atributos. Si es así, hay que descubrir este método, pero si no existe un método común de hallar la naturaleza esencial, nuestro manejo del tema resulta mucho más difícil, ya que nos veremos obligados a establecer un método propio que cada caso individual. Y aun cuanto esto sea evidente, si el único método recto es la demostración silogística, o la división, o cualquier otro, hay amplio lugar a confusiones y errores en las premisas a partir de las cuales hemos de sentar el estudio. En efecto, no todas las premisas de todos los asuntos son idénticas. Por ejemplo, las de aritmética y las de geometría plana son distintas. Quizá nuestro primer quehacer sea determinar a qué género pertenece el alma y qué es decir, si es una cosa particular, a saber, una sustancia, o bien si es una cualidad, una cantidad, pertenece a alguna otra de las categorías que hemos establecido antes. Y además, si tiene una existencia potencial o actual. Va en ello, en efecto, no poca diferencia. En segundo lugar, hemos de ver si tiene partes o no, y si toda alma es de la misma especie o no. Y si no lo es, hemos de ver si la diferencia es específica o es genérica. Los que hablan y estudian el alma parecen hoy en día imitar sus investigaciones al alma del hombre, pero hay que ir con cuidado para no eludir la cuestión de si es suficiente una definición del alma, igual que podemos dar una sola definición de la criatura viva, o bien se debe haber una definición distinta para cada caso. Es decir, una definición del alma del caballo, una del alma del perro, otra del hombre y otra la de Dios. Y si las palabras criatura viva carecen como término común de significado o lógicamente tienen mayor comprensión, esta cuestión pues puede plantearse a raíz de todo término común. Además, suponiendo que no haya varias almas, sino solamente partes de una, hemos de investigar el alma primero como un todo o bien de las variantes partes o de las partes de ella. Ahí, a su vez, es difícil determinar qué partes difieren entre sí en naturaleza y si investigaremos primero las partes del alma o sus funciones propias. Por ejemplo, si estudiamos primero el pensamiento o lo que piensa, la sensación o lo que se siente. Una dificultad análoga nace en todas las demás partes. Si tomamos primero las funciones, se nos plantea otro problema, el de saber si consideramos primero los objetos que corresponden a ellas antes de estudiar las partes mismas, es decir, la cosa sentida antes que la parte del alma que siente la cosa, y el objeto pensado antes que la mente que lo piensa. Un conocimiento de la naturaleza esencial de una cosa es en efecto una valiosa ayuda para examinar las causas de sus atributos. Por ejemplo, en matemáticas, conocer el significado de recto, curvo, línea, figura, plana, etc., ayuda a determinar el número de ángulos rectos a que equivalen los ángulos de un triángulo. Ahora bien, también es verdad lo inverso.
Los atributos contribuyen materialmente al conocimiento de lo que es la cosa o el objeto, pues cuando estamos en disposición de ponderar todos o la mayoría de los atributos que se nos presentan, estaremos también en mejores disposiciones para hablar acerca de la esencia. En efecto, el punto de partida de toda demostración es la afirmación de la naturaleza esencial de una cosa, y las definiciones que no nos facilitan el conocimiento de los atributos o aún siquiera nos brindan una aceptable conjetura acerca de ellos, han sido evidentemente puestas a causa del argumento tan solo y carecen completamente de valor. Las afecciones del alma presentan aún otra dificultad. ¿Participa también de todas ellas el contenido del alma o alguna de ellas es estrictamente propia del alma misma? Esta cuestión debe ser planteada, si bien no es fácil su solución. En muchos casos parece que ninguna afección sea activa o sea pasiva, pues puede existir independientemente del cuerpo. Esto tiene aplicación a la ira, a la valentía, a la concupiscencia, a la sensación en general, aunque posiblemente el pensar es una excepción. Pero si esto es también una especie de imaginación, o al menos depende de la imaginación, y aún esto siquiera puede existir independientemente del cuerpo. Si pues alguna función o afección del alma es peculiar y propia de ella, debe poder ser separada del cuerpo. Pero si no hay nada que sea peculiar del alma, no podría ser separado. De la misma manera, hay muchos atributos que pertenecen a la recta en cuanto recta, como por ejemplo que una línea recta toca a una esfera de bronce en un punto, mientras que la rectitud separada no tocará así. Esa es, de hecho, inseparable, si siempre está unida a algún cuerpo. Es probable que todas las afecciones del alma estén ligadas al cuerpo. La ira, la educación, el miedo, la piedad, la valentía, la alegría, igual que el amor y el odio, ya que cuando estas afecciones aparecen, también el cuerpo resulta afectado. Esto resulta absolutamente evidente. A veces no se manifiesta ninguna indignación o temor, o aun cuando las provocaciones sean fuertes y claras, y por el contrario, causas pequeñas y casi inadvertidas producen movimientos, cuando el cuerpo está predispuesto a la ira y está de un humor colérico. Y ahí está la prueba más fuerte de ello. Hay ocasiones en que los hombres dan muestra de todos los síntomas del miedo, sin que se halle presente ninguna causa de temor. Al ser esto así, evidentemente las afecciones del alma son de expresión o formulación material. Sus definiciones, por consiguiente, deben estar en armonía con esto. Por ejemplo, la ira debe ser definida como un movimiento del cuerpo o de una parte o facultad del cuerpo, en un estado particular suscitado por una determinada causa con un determinado fin por delante. Por esta razón, es algo propio del filósofo de la naturaleza el estudiar el alma, sea en su aspecto general, sea en este aspecto determinado peculiar. Ahora bien, el filósofo de la naturaleza y el lógico darán en cada caso definiciones distintas. Por ejemplo, al responder a la cuestión de qué es la ira, el último llamará, por ejemplo, un deseo ardiente de desquite o algo por el estilo. El primero la describirá como una ola de sangre y calor en torno al corazón. El uno describe la materia, el otro la forma o fórmula de la esencia, pero lo que él establece es la fórmula de la cosa, y si ella debe existir, deberá manifestarse en una materia apropiada. Veamos esto con un ejemplo. La forma de una casa o su fórmula es el ser una cubierta protectora contra los daños del viento, la lluvia y el calor. Pero otro significará por la palabra casa los ladrillos, las piedras y las vigas o maderemán, y otros significarán la forma expresada en estos materiales, de cara a la consecución de estos fines. Ahora bien, ¿cuál de estos es realmente el filósofo de la naturaleza? ¿El que ignora la fórmula y se refiere solamente a la materia, o el que solamente hace referencia a la fórmula? Con toda probabilidad lo será el que base su concepción en ambas cosas a la vez. ¿Cuál de las dos cosas hemos pues de decir nosotros? Seguramente no hay nadie que trate de las afecciones de la materia que son inseparables o de ellas consideradas como inseparables.
La mirada del filósofo de la naturaleza tiende a todas las funciones y afecciones de un cuerpo dado, es decir, de una materia en un estado dado. Cualquier atributo que no sea de esta clase corresponde a otro. En algunos casos es quehacer del experto, que puede ser el carpintero o el médico, pero de las cosas inseparables en la medida en que no son afecciones de un cuerpo en un estado determinado, es decir, en abstracto, constituyen el campo propio del matemático, y en la medida en que son separables, son terreno propio de la filosofía primera. Pero hemos retornar al punto de que partió nuestra digresión. Estábamos diciendo que las afecciones del alma, tales como la ira, el miedo, son inseparables de la materia de las cosas vivientes, en que se manifiesta su naturaleza, y no de manera que lo son la línea y el plano. A leer a Aristóteles. Esto era Aristóteles del alma, libro primero, capítulo 1.